es la séptima clase. Estamos en la etapa antigua, lo que es la supervivencia, y el tema principal es reacciones y resultado de las persecuciones. Ese es el tema principal. Si tienes donde anotar, anótalo. Reacciones, o sea, cómo reaccionaron después del cese de las persecuciones, ¿sí? O dentro de las persecuciones, ¿sale? Y los resultados de las persecuciones. ¿Qué hacían cuando eras perseguido? Pregunta, ¿qué harías si hoy dijeran, ¿saben qué? Vamos a encarcelar a todos los cristianos. ¿Qué harías? Y si no, los vamos a matar. ¿Qué harías? No, ¿tú qué harías? Olvídate de los demás. Yo no estoy muy bien en esa, me voy a esconder o voy a negar lo que ya sé. Anda, sí. Nosotros tenemos que ver nosotros. Lo que haga la gente, que Dios los bendiga. Ajá. Usted nos ha estado mostrando, para mí lo que me ha impactado, o sea, mi vida, sí. Que no es lo que las otras iglesias, sino así para es. nosotros. Es personal. Y todo lo que vivieron esos cristianos. Así es. Los mataron. Y yo no a pensar, ¿seré capaz yo de hacer eso? En un estado que te pongan a tu... Independientemente de que vengan otros cristianismos, sino sí. Así es. Para pensar la magnitud de lo que es seguir a Cristo. Así es. Son los objetivos. La bendición que dio Él a nuestras vidas al morir en la cruz, no fue cualquier cosa. Así es. Como para que no entendamos eso. Así es. Y está plasmado en la historia. ¿Sale? Entonces, vimos las 10 persecuciones. ¿Sale? Estamos en la supervivencia. Ya terminamos, las 10 persecuciones pasaron desde el año 96 con Nerón, la primera persecución, hasta el año 313. ¿Qué pasó en el 313? El edicto de Milán, ¿sale? Con Constantino. Ahí lo vamos a ir recordando. Y pues pasaremos luego a la etapa de la supremacía, donde la iglesia ya descansó, ¿sí? De las persecuciones. Pero viene otro periodo también de mucha importancia que vamos a ver, ¿sale? Entonces, solo como recordatorio, las 10 grandes persecuciones. Año 64, el primer emperador cristiano, el primer emperador que hace la persecución, Nerón, ¿sale? Año 95, Doniciano. Año 107, Trajano, ¿sí? Año 165, Marco Aurelio. Año 202, Séptimo Severo. Año 335, Maximiano. Año 246, Decio. Año 257, Valeriano. Año 275, Aureliano. Y Diocleciano hasta el 303 después de Cristo. ¿Quién perseguía a quién, hermana Lolis? ¿Quiénes eran los perseguidos y quiénes eran los perseguidores? Los cristianos eran perseguidos. Muy bien. ¿Y quién nos perseguía? El Imperio Romano, porque los cristianos no creían que los césares fueran dioses, ¿sí? Su problema no fue religioso, su problema fue político, civil. Ellos no tomaban a César como su Dios, ¿sí? Y ahí comenzó el imperio a perseguir a los cristianos porque no hacían lo que ellos querían. Se perdieron de los mejores ciudadanos del gobierno, ¿sí? Oye, ¿por qué? Porque ellos guardaban las leyes, respetaban, daban sus ofrendas. Ellos no se metían con la gente, llevaban una vida ejemplar. Lo único que no hacían, ¿qué era? No adorar al César, ni participar en sus bacanales, en sus fiestas de idolatría, etcétera, etcétera, ¿sí? Y para ellos era mal visto. ¿Y se les tachaba de qué? De ateos, gracias, ¿sí? ¿Por qué ateos? ¿Quién es un ateo? El que no cree en Dios, para nosotros, ¿no? Pero a ellos se les consideraba ateos porque no creían en todos los dioses. Entonces se les llamaba, ellos son ateos, mira tantos dioses que hay,
y nada más creen en Jesús. No, ellos son ateos, ¿sale? Entonces, en todas esas persecuciones hubo casos tan terribles, ¿sí? Que inclusive movió el corazón de los no cristianos al ver personas consagradas, respetables, que eran perseguidas. Hermana. Una pregunta. ¿Sí? ¿El ateo y el hereje? No, el ateo es el que no cree en Dios. El hereje es aquel que hace una doctrina o una posición en contra de Dios. Una herejía, algo que no está sustentado para con Dios. En un principio, el término hereje se le llamó a aquellos que estaban en contra de la iglesia. Entonces, eran más herejes los de la iglesia que los mismos herejes. Pero el término hereje es ir en contra de los principios verdaderos de Dios. ¿Sí me explico? Ok. Porque tacharon de herejes a muchos buenos cristianos. ¿Sí? Ok. Entonces, pasando estas persecuciones, ¿qué reacciones hubo de esa persecución? O sea, ¿cómo reaccionaron ante la presencia de la persecución? Les pregunté, ¿qué harías si hoy se haga un edicto? ¿Sí? Y digan, ¿sabes qué? A partir de ahora no se va a adorar más que al presidente fulano de tal. Y el que no le adore, lo vamos a perseguir, va a estar en contra del imperio, ¿sí? Y de esta manera que les voy a comentar fue como ellos reaccionaron. ¿Sale? Número 1, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Sí? O sea, y no era pecado, ¿sí? No era pecado huir. ¿Por qué? Por salvar su vida. Había otros más desafiantes que decían, ¿sabes qué? No hay que huir, eso es ser cobarde. Hay que quedarnos y si nos matan, que nos maten. Pero no era pecado. Entonces muchos tomaron esa decisión de ¿qué? De huir, de esconderse, salvar sus vidas, salvar a su familia, salvar los escritos, ¿sí? Y eso ayudó mucho, ¿sale? ¿Qué otra cosa hicieron? ¿Qué dice ahí, hermana Adela? Pagar con un sustituto. Pagar con un sustituto. ¿Quiénes tenían ese privilegio? La gente que tenía dinero y que tenía esclavos. Entonces, como tu parte de no adorar al César, tu decreto es la muerte. Pero como yo no quería morir, ¿sí? ¿Qué hacía? Ponía un esclavo en mi lugar y era sacrificado mi esclavo. O sea, fueron de las cosas que ellos hacían. ¿Quiénes? Pues los que tenían esclavos, o sea, que eran cristianos y tenían esclavos y los ponían, pagaban con un sustituto. Entonces ahí entra la doble moral, ¿no? Porque dices tú, bueno, no voy a morir yo, pero voy a sacrificar a otros, ¿no? Entonces, pero era lo que hicieron muchos. Pagar con un sustituto para no ser quitado de sus propiedades, ¿sí? O te matamos o te quitamos todo. Bueno, mejor pongo a un sustituto que él va a pagar por mí, y era bien visto por el gobierno porque se pagaba la sanción. ¿Sale? ¿Qué más, hermano Miguel? Sacrificar y después arrepentirme. Amén. ¿A qué le suena eso? ¿Qué hacían ellos? Que cuando iban los romanos por las casas, ¿sí? O en los lugares donde estaban, ellos tenían que adorar al César, tenían que hacer un sacrificio. Muchos llevaban una copa de incienso, ¿sí? Tomaban el incienso y lo vertían y decían, salve el César. O sea, hacer un sacrificio. Otro, en los altares paganos tenían que vertir vino. O sea, hacer un sacrificio de adoración al Dios o al César, ¿sí? Y después se arrepentían, ¿no? Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ellos tomaban esa postura y decían, pues yo no quiero morir, entonces adoro, niego, ¿sí? A mi Dios. Pero luego su conciencia les decía, oye, no, ¿qué hice? Y se arrepentían y volvían a la iglesia, ¿sí? O volvían a adorar a Dios y le pedían perdón a Dios. Señor, perdóname porque te fallé. Era lo que la gente hacía. ¿Qué más?
Hermana Julia. Apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar? ¿Vale? Apartarse, darle la espalda, eso es apostatar a lo que yo creo. Negar la fe, ¿sí? Entonces dejaban de ser cristianos. Es muy difícil ser cristiano, más en esas épocas, ¿sí? Hoy se ha vuelto hasta como moda. Oye, eres cristiano, oye, yo también, oye, qué padre. No, ¿y a qué iglesia vas? No, mira, la mía está más bonita, ¿no? No sé. En esa época ser cristiano, ¿sí?, era renunciar al sistema político, ¿sí?, inclusive estar dispuesto hasta morir por tu fe. Entonces ellos no estaban dispuestos y decían, no, está muy duro ser cristiano. Y ellos negaban su fe y volvían a la idolatría. Lo que pasa hoy en día con mucha gente que empieza en la iglesia y luego dice, no, está difícil. Yo conozco varias personas que en su tiempo empezamos juntos, hoy regresaron a la idolatría, regresaron a la iglesia católica. Y tú dices, ¿cómo es posible? Negaron su fe, nunca estuvieron cimentados. Entonces, ser cristiano en esa época, un verdadero cristiano, y en esta época no es fácil, ¿sí? Y por último, ¿qué hacían, hermana Sara? Eran capaces de morir por su fe. Entonces, esos 5 puntos, sí, eran la respuesta a lo que ellos hacían cuando eran perseguidos. Cuando comenzó la persecución, muchos huyeron, ¿sí? Muchos pagaron con un sustituto, muchos sacrificaban pero volvían, ¿sí? O sea, se arrepentían después de negar su fe. Había otros que no se arrepentían, ¿sí me explico? O sea, había unos que dejaban su fe y ya no volvían. Había otros que después de hacer el sacrificio, Señor, ¿cómo es posible? Perdona. Y volvían a la iglesia, ¿sí? Otros de plano decían, ya no vuelvo más. Y otros eran capaces de morir por su fe, no negar a Jesús. Hay muchas historias en las cuales, al rato les cuento varias o algunas, de muchos mártires, ¿sí? De cosas que sucedieron, gente que siendo quemada se les empalaba, o sea, se les ponía brea, chapo, como lo conocemos hoy, aceite sobre su cuerpo, los ponían en un asta y antes de prenderle lumbre le decían, niegas a Jesús. Y no era un empalado, o sea, se le llamaba empalado porque lo subían en un palo y los llenaban de brea y lo ocupaban para alumbrar la entrada hacia el palacio. Entonces les decía, niegan a su fe, y muchos cantaban, a pesar de saber que iban a ser quemados. Y tú dices, se quemó, el olor a carne quemada, a piel quemada, eso era terrible. Y luego había gente que no era cristiana, pero que veía la fe de esas personas. O sea, era de admirar, o estaban locos, decía, esos cristianos están locos, ¿cómo son capaces de morir? O veían su pasión y su devoción de no dejar de Jesús, no dejar su fe. Y ellos sabían que después de la muerte venía algo mejor. Amén. No importa lo que pases en esta tierra, después de esta muerte viene lo mejor. Entonces nosotros sufrimos con la muerte, ya se va a morir. No, manito, Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar con el que me salvó, me rescató, con el que hablo todos los días, al que le sirvo, o sea, él decía, yo ya me quiero ir, dice, pero veo tanta necesidad que me ponen en estrecho y me quiero quedar por salvar a otros, ¿no? ¿Para qué te quieres quedar más años? Para salvar a otros, si no, no tiene sentido. Salvar a tu familia, a tus hijos, etc. ¿Sale? Entonces, esa fue de las 5 cosas que hicieron durante la persecución. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué resultados hubo después de la persecución. O sea, ¿qué pasó? Hubo resultados positivos y hubo resultados negativos. ¿Sale? Ok. Resultados positivos, número 1. Hermana Karina. La urgencia de defender el canon del Nuevo Testamento. Amén. Ese fue un resultado positivo
ya que hubo una urgencia por conocer, definir cuáles libros eran sagrados. Imagínate, muchos daban su vida por un libro y que no era sagrado, como que no, o sea, morir por un libro que no era inspirado por Dios. Entonces, en esa etapa se descubrieron qué libros sí eran sagrados. ¿Sale? Número 2, hermana Areli. La purificación de la iglesia. Amén. Sí, yo escuchaba una historia siempre que nos predicaban. Dice que una vez estaban varios hermanos en una iglesia junto con el pastor y llegaron unos soldados con metralletas y todo y entraron al salón. Era un salón escondido, pero dieron con el salón y entraron. Y el capitán les dijo, a ver, dice, les vamos a dar una oportunidad. Quienes sean cristianos se quedan. Quienes no sean cristianos le damos la oportunidad que se salgan, dice. Y ya uno, por salvar su vida, muchos empezaron a ir, hasta el pastor se fue, ¿no? Y ya que se fueron varios, dice el soldado, ahora sí, dice, ya quedamos puros cristianos, dice, vamos a alabar al Señor, ¿no? Entonces, ¿qué sirvió? Purificó a la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, la persecución, en la persecución te das cuenta quién es cristiano y quién no. Podría definirse que ahorita no tenemos una persecución como tal, pero el hecho de pasar situaciones difíciles purifica la iglesia. Exactamente, sí. Ello fue extremo, o sea, al grado de exponer sus vidas. Nosotros, una enfermedad, una mala cara de un hermano, no me gustó la prédica del domingo, la del domingo pasado estuvo más buena, esta como que no, o sea, cosas que no ves el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia no es un culto de domingo, es una formación. O sea, yo veo los miércoles pocos, y por cualquier cosa, ¿no? O pueden decir, no, hoy no voy, y ya. Entonces, la persecución purificó, sacó a flote, ¿sí? Es cuando dicen, sacó el cobre. ¿Se ha escuchado ese término? ¿Qué es eso? Que tú tienes una pieza de oro, mira mis dedos, y tú le rascas y no era oro, era cobre. O sea, tantito le raspas a la pieza y te das cuenta que en el fondo no era oro, no, era cobre. Entonces, tantito así pasa el día de hoy y ha pasado en la historia de la iglesia, como diferentes circunstancias, enfermedades, problemas y demás sacan a flote quienes son verdaderos cristianos, ¿no? Entonces purificó a la iglesia y vino esto. ¿Sale? Siguiente. ¿Qué más? ¿Qué positivismo hubo o qué resultado positivo hubo en el número 3, Luis? Propagación del cristianismo. Amén. Todos predicaban, lo vimos la clase pasada. No nada más el pastor. Todos, donde quiera que iban, predicaban el evangelio, vivían vidas consagradas, vivían un cristianismo verdadero, se amaban entre ellos y el cristianismo se propagó de una manera hermosa. Amén. Maravilloso. ¿Qué más, hermana Gaby? El buen testimonio cristiano, testimonio igual al testigo. Martirio. Martirio, testigo igual a martirio. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? El buen testimonio, ¿sí? Ser un testigo. ¿Qué es un testigo? Alguien que un accidente, ¿no? Chocaron a alguien. A ver, ¿quiénes estuvieron en el accidente? Yo. Él es el testigo porque él vio, él estuvo. ¿Quién fue? No, él se cruzó primero porque él estuvo en el lugar. Entonces, la palabra mártir, ¿sí? No tenía la connotación que surgió ahora. Entonces, el término mártir que hoy conocemos es testigo. Pero un testigo es alguien que está presente en algún evento, ¿no? Entonces, ese término cambió y el término testigo subió a la calidad de mártir. O sea, ellos son mártires, ellos son testigos, ¿pero de qué? De Cristo, de su muerte. ¿Sí? La persecución.
vivieron la persecución, creyeron en Jesús y su buen testimonio habló de ellos, ¿sí? Y entonces ellos fueron testimonios, fueron testigos en su vida cotidiana, en su vida en la cual vivían todos los días, que realmente tenían a Cristo en su corazón. Amén. Sale. Y por último, ¿qué pasó, hermana? Un sentido de identidad por el sufrimiento. ¿Qué pasó? Que eran perseguidos. Ahora imagínate, en una catacumba vas y te escondes, y ahí hay otros escondiéndose también. O sea, todos empezaron a tener una fraternidad, una identidad de cristianos, ¿sí? Había un amor, y sus reuniones, muchas eran de testimonios. Hermano, a mí me mataron a mi hijo, hermano. Sí, hermano, no, a mí también. O sea, a veces en nuestras reuniones podemos dar testimonios de lo que estamos pasando. Y cuando tú das tu testimonio, tú piensas que eres el único que sufres. Y cuando hablan los demás, a veces hasta sufren más que tú, y uno se está golpeando porque sufrió por una cosita. Todos tenemos nuestros sufrimientos. Ahora, en este caso, eran sufrimientos de martirio. Muchos no los mataban, pero sí los latigaban, ¿sí? Les cortaban una oreja, le cortaban las manos. Entonces imagínate en una reunión, levanten sus manos, aleluya, pero era testimonio. Entonces entre ellos había una fraternidad, un sentido de identidad en el sufrimiento. Eso fue bueno, pero vamos a ver la parte negativa o el resultado negativo. ¿Sale? Entonces fue una iglesia creciente, una iglesia que se purificó, se limpió, ¿sí? Se propagó el evangelio, le cambió el sentido del término testigo, ¿sí? Para nosotros hoy el término mártir, o sea, por decir, nosotros en el español usamos estas dos palabras, ¿sí me explico? O sea, tú usas, yo soy testigo, pero tú no piensas en ser mártir. Entonces el término mártir es la misma palabra. Entonces tuvieron que separar, ¿sí? Y transliterar, así se llama, transliterar la palabra mártir y separarla de testigo, aunque significan lo mismo, para hacer entender que mártir es aquel que muere, que da su vida por Cristo, por el evangelio. ¿Sí me explico? O sea, lo que tuvo que suceder cuando era la misma palabra. Le cambió el sentido a una palabra. ¿Sale? Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermano, y con uno de nosotros que tenga esa pasión por ser un testigo de Cristo, tú no esperes que los demás sean testigos. O sea, si tu caminar cristiano está dependiendo de lo que los demás hacen, te vas a desanimar. Porque tú vas a ver, uno no viene, el otro no quiere, le hablas a uno, hermano, no, yo ya no, te desanima. Pero tú no sigues por los hermanos, tú sigues por el amor a Cristo, por lo que Él hizo por ti. Y empiezas a enumerar las maravillas de Dios. Tú dices, aunque sea yo solito, yo sigo, yo avanzo. Y te encuentras otros con la misma pasión. Vamos. Y más con la misma pasión. Y entonces creció el evangelio con verdaderos cristianos. Amén. Entonces si ves a un hermano desanimado, hermano, anímese, hermano, no, hombre, eche ese espíritu negativo, vamos a seguir adelante, hay mucha alma que salvar, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Vamos entonces. Resultados negativos, estos términos no te preocupes, le vamos a encontrar el significado, es un significado sencillo, pero se les dio ese término. Surgió lo que se conoce como la agiolatría. Surgió lo que es el donatismo, surgió lo que es el sinergismo, surgió lo que es el ascetismo, ese más o menos tenemos una idea del ascetismo, y surgió lo que es el ¿qué? El clericalismo. Vamos a ver qué es cada uno de esos, ¿sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando terminan las persecuciones. ¿Sale? Ok, vamos a ver el primero. ¿Qué es la agiolatría, hermana Lolis? Admiración exagerada hacia los mártires. Fulano de tal,
murió por el evangelio. ¿Y cómo murió? Le volaron la cabeza. No, al otro lo mataron, pero lo mataron, o sea, comenzaron a alabar la manera más atroz de cómo murió uno de otro. ¿Sí me explico? O sea, murieron dos mártires, pero uno nada más le volaron la cabeza y murió rápido. Y al otro lo torturaron y le hicieron y comenzó una adoración, de alguna manera, una admiración exagerada, ¿sí? Por los mártires, por los que dieron sus vidas, por la gente que dio su vida. Entonces se comenzó por eso la Iglesia Católica, cuando se introduce, comienza a ser los ídolos, ¿no? La idolatría de la Iglesia Católica surge de la agiología. O sea, ¿cómo honras a alguien que dio su vida? Lo hacen los mexicanos, ¿no? Benito Juárez murió por la patria y le hacen honores y cuando ves la historia de Benito Juárez no fue tan bonito como dice la historia, ¿no? Pero en este caso fueron gente fieles, pero nosotros por naturaleza hay una admiración. ¿Qué es la agiología? Una admiración exagerada, excesiva. ¿Hacia los mártires o puede ser hacia cualquier, o por ejemplo una admiración exagerada hacia un dicho predicador? No, aquí es los mártires. Aquí es hacia los que ya murieron. Vamos a ver lo demás. Que ahí vienen otras definiciones que vamos a ver, ahorita se los digo. ¿Sale? Entonces la agiología es la admiración exagerada hacia los mártires, hacia los que ya murieron. ¿Sí? Inclusive se les ha hecho días de festividad del santo fulano de tal y su día de festejo, ¿no? De ahí salió de la agiología. ¿Sale? Hermana Adela. Donatismo. La persecución produjo un conflicto interno por decidir qué hacer con aquellos que negaron su fe. En el norte de África, Donato, obispo de Cartago, se opuso a reaceptar como miembro a los cristianos que habían sido infieles. Amén. ¿Qué es un obispo? Un líder. ¿Qué significa obispo? Administrador, cuidador. Pablo le dice a Timoteo, levanta obispos, levanta ancianos. ¿Sí? Un obispo es un pastor, por decirlo así, pero se le daba el nombre de obispo, era el administrador, el encargado de esa misión, de ese grupo de personas, ¿sí? Entonces, el donatismo fue la lucha que hubo entre aquellos que negaron su fe y luego regresaron a la iglesia. O sea, como ya no había persecución, cuando hubo persecución, huyeron y otros hasta negaron su fe y otros adoraron. Bueno, termina la persecución, ya no hay persecución. Entonces quisieron regresar a aquellos que habían negado su fe. Imagínate en una reunión, tú estás ahí reunido, tu esposo murió por no negar a Cristo y llega el hermanito con su familia que negó su fe, que adoró a otros dioses y lo ves en la reunión. Entonces ese fue un conflicto que se conoce como donatismo. ¿Por qué donatismo? Este hombre en el norte de África, Donato, obispo de Cartago, ¿sí? En la iglesia de Cartago, él se opuso a la reaceptación. O sea, eran de la iglesia, negaron, ahora regresan. Y él se opuso firmemente, él decía, ellos ya no tienen derecho, entrada. Y él de una manera fuerte ya no recibió a los que querían entrar, ¿sí? Entonces, como miembros a los cristianos que habían sido infieles. ¿Sí? Entonces, ¿sí se entiende qué es el donatismo? El rehusar personas que habían negado su fe a entrar a la iglesia. ¿Qué harías, hermano? En una reunión, tú eres el líder de la iglesia, tú eres el obispo, entonces tienes a tus miembros que perdieron su familia, perdieron sus bienes, ya no hay persecución, ya hay libertad de culto, y ahí vienen los hermanitos que ahorita decimos nosotros, sí, pues hermano, pásale.
pero fue un conflicto, pero ahí fue por inmadurez, ¿no? O sea, muchos lo llamaban inmadurez, otros le llamaban pasión, ¿no? O sea, había pasión, estos no tuvieron pasión, estos no tuvieron temor de Dios. Ahora sí ya vienen, ¿no? A la reunión porque ya pasaron su problema, ya, pues ahí vienen de regreso. Entonces hubo un conflicto que se llamó donatismo, ¿sale? ¿Por qué? Por Donato, porque fue uno de los precursores de ese impedimento a que ellos regresaron, ¿sale? ¿Qué más? Hermano, ¿quién va? ¿Quién lee? Hermano Miguel, por favor. Sinergismo. La idea de que la salvación depende de las obras en conjunto de Dios y de los hombres y se contrapone con el monergismo, que insiste que la salvación es obra de uno solo, de Dios, quiere decir ahí entre paréntesis. De uno solo, Dios. Sí, sin igual a junto o con, y ergon igual a obras. Amén. Sinergismo es una palabra compuesta. Sin significa junto o con, ¿sí? Ergo significa obras. Entonces ellos decían, para salvarte necesitas la obra redentora de Jesús, pero también el sacrificio tuyo. Entonces tú junto con Cristo obtienes la salvación. Es la salvación por obras, el sinergismo. Monergismo, mono significa uno. Nergismo, obras. Entonces, la obra sola de Cristo, que es lo que nosotros creemos. La salvación no es por nuestras obras, es por la obra redentora de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es el sinergismo? La idea de que la salvación depende, número uno, de las obras en conjunto con Dios. O sea, yo me sacrifiqué, yo no me dejé atrapar, yo defendí mi fe y aparte Cristo me salvó. O sea, una fusión ahí. Y de los hombres, y dice ahí, se contrapone con el monergismo, ya dijimos que insiste que la salvación es obra de uno solo, de Cristo y de Dios, nada más. ¿Sale? Entonces, ellos comenzaron a hacer ese punto. ¿Quieres ser salvo? Tienes que morir como mártir. Sucedió porque cuando ya cesó la persecución, todavía hubo pequeños poblados donde había persecuciones. Entonces, si la salvación depende de que yo muera como mártir, ¿sí? Entonces ellos se volvieron como masoquistas algunos. Iban a lugares donde seguían martirizando gente. ¿Sí me explico? ¿Dónde están persiguiendo? Vamos para allá. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente habían malentendido ese punto de que a Dios le gustaba que el cristiano sufriera. O sea, ellos lo quieren, pues entonces voy a sufrir por el evangelio. Y aparte, como ya estaba el primero que dijimos, el adonismo, ¿sí? Entonces ellos decían, oye, si a Pedro, que murió como mártir, lo tienen en gran estima, yo también voy a morir como mártir. Entonces esa agiolatría movió el sinergismo, querer también ayudar, morir como mártir y quedar en la historia. ¿Sí me explico? Entonces fue uno de los casos que sucedió en esa época, uno de los resultados negativos. ¿Sale? El siguiente, hermana Juliana, por favor. Asimismo, la persecución reforzó la idea de que la voluntad de Dios es que los cristianos procuren interiormente el sufrimiento. Amén. ¿Sí? ¿Qué comenzaron a pensar algunos? No todos. Ya no hay persecución, ya no hay mártires. Entonces, pero a Dios le agrada, ¿sí?, que haya dentro del cristiano un sufrimiento. Entonces, como ya nadie nos persigue, ¿qué te parece si nos latigamos? Yo te latigo a ti, no, mejor no, cada quien solito, ¿no? Dice a tu esposa, tú me das y yo te doy. No, mejor yo solito. Entonces comenzaron se le llama ascetismo,
el querer flagelar no solo el cuerpo, sino el vivir vidas de sufrimiento. Entonces, muchos se fueron a los montes a vivir vidas sin lujos, ¿sí? Dejaron a veces sus propiedades, ya no por la persecución, sino por querer vivir vidas sufrientes, ¿sí? Dejaban de comer, como ya no los perseguían, antes no comían porque se tenían que andar escondiendo. Ahora voluntariamente ellos dejaban de comer para hacer sufrir el cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces ese es el ascetismo. Ese movimiento sirvió para lo que más adelante surgieron los monasterios, ¿sí? Surgieron las monjas, o sea, gente apartada del mundo. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, como no somos del mundo, ellos se aislaron del mundo. No es así. Nosotros en medio del mundo tenemos que ser sal y luz. ¿Sale? Y por último, ¿qué surgió, hermana? Ajá. Hermana Sara, ¿lo puede leer? El clericalismo es la persecución, derivó en la popularidad de la idea de que la persona y el puesto del obispo es superior a la de los demás creyentes, conocimiento, carácter piadoso y dispuesto a morir por la fe. Amén. ¿Qué es el clericalismo? La persecución que hubo, ¿sí? Derivó en la popularidad ¿de quién? De las personas y de los obispos. ¿Por qué? Ahora imagínate, cuando llegaban a perseguir a un lugar, ¿por quién preguntaban primero? Por el obispo. ¿Quién es el encargado de esta iglesia? No, por la hermana Karina. Ahora, la primera en ser sacrificada era el obispo, como ejemplo para otros. Y gracias a ese sacrificio, muchos tenían miedo y apostataban o ya salvaban su vida, pero al que sí sacrificaban era el encargado, al obispo. Entonces, al cesar la persecución, muchos obispos que no sabían, ahora se les tomó en ¿quién es tu pastor? No, pues el pastor fue perseguido, le comenzaron a idealizar, ¿sí? A las personas y al puesto. O sea, el puesto de pastor, por ser el más perseguido, los tomaron en gran valor. Y era bueno, ¿no? O sea, no cualquiera. Imagínate, hoy en día, un ejemplo, o en esa época, que yo fuera el pastor. Matan al pastor, pero necesitamos otro obispo. A ver, hermanos, ¿quién quiere ser obispo? Hermano, ¿sí me explico? O sea, no cualquiera tomaba esa responsabilidad de la iglesia, porque tenía que ser una persona que tuviera conocimiento, ¿sí? Que llevara un carácter piadoso y que estuviera dispuesto a morir por su fe. Mataban al obispo, las ovejas se dispersaban. Hermanos, necesitamos otro líder. ¿Quién dice yo? No cualquiera. Los que tomaban ese desafío eran vistos en gran estima. Ahora, cesa la persecución y quedaron, ¿sí?, como líderes. Entonces la persecución derivó de la popularidad, ¿sí? Aquellas personas y al puesto es superior a los demás creyentes. O sea, el hecho de ser obispo, tú eres más que otros, ¿no? La Biblia no enseña eso. Tú tienes un servicio de parte de Dios. Todos servimos a Dios, todos somos iguales delante de Dios. Pero ellos creyeron en el clericalismo. El clero, ¿sí? Por eso dicen el pueblo y el clero. O sea, los servidores y los soldados, ¿no? Pues hubo esa separación, porque hubo una admiración excesiva, ya no de los mártires, ¿sí? Lo que decía Adela hace rato, ¿no? El primero es hacia los mártires que murieron. En este caso era una adoración, ahí sí, a los pastores, a los líderes,
a los que estaban haciendo la obra y se les tomó en gran estima por parte del gobierno. Entonces ya eran personas de renombre. ¿Quiénes quedaron? Los que quedaron en esa época, que eran varios, se les tomó en gran estima. ¿Sí? Entonces surgieron esas 5 posturas. ¿Qué es la egidolatría? Adoración excesiva a los mártires. ¿Sí? El donatismo. ¿Qué hacer con los que negaron la fe? Así es, los que negaron la fe. Sinergismo. Que la salvación es por obras. Que no solo por obras, que los dos. ¿No? Dios y las obras. ¿Sale? No solo por obras, sino Dios y las obras. Es el sinergismo. El ascetismo es querer vivir vidas piadosas, sufrientes, y que eso le agrada a Dios. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que como sufre mucho dice, es que mi sufrimiento le agrada a Dios. Hay que ver por qué sufre. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué está sufriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo mal tal vez? Y por eso viene ese problema. Entonces, en este caso, ellos creyeron que el ascetismo le agradaba a Dios. Dios quiere que tú sufras, hermano. No. Es que Vamos. un sufrimiento, perdón, en su momento la hermanita preguntó, o sea, ¿cómo es que hoy en día el que sufre, no, sufres, pero si hay algo de parte de Dios que quiera que tú estés estás o no estás, o sea, ¿para qué? Para que tu fe sea aprobada, pues, como oro, o sea, Así es. porque todos sufrimos por malas decisiones, por mala alimentación, por esto, por aquello, consecuencias. Por de otro. Pero es ahí cuando hay un problema en tu vida, ¿ves? Viene Dios y te muestra, ¿sabes qué? ¿Eres o no eres? Para era corrección. Lo que ellos vivieron en su momento, Sí. no constataron su fe, sufrieron. Entonces, ellos vieron como algo bueno una vida sufriente, una vida miserable, para ser, siervo, tenías que dejar. Hubo varias historias, entre ellos un personaje, dicen que era muy rico, no recuerdo el nombre ahorita, luego se los doy, y que él vendió todo para hacerse monje. O sea, ellos pensaban que servir a Dios tenías que vivir una vida pobre, miserable, para que entonces Dios te viera con buenos ojos y le sirvieras a Dios. Entonces, no, así rico, si eres rico, pues vas a servir hasta, vas a poder dar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ellos cayeron en ese tipo de situaciones. Y el clericalismo y todo esto que comenzó así, sirvió de plataforma, ¿sí?, para algunas bases que tiene la Iglesia Católica, ¿sí o no? Me ganó la palabra, o sea, todo, no, de hecho todo es lo Sí. que ellos llevan, ¿no? O sea, la adoración, lo que hoy le llaman ¿cómo le llaman? Cuando hacen santo a uno. Canonización. La canonización viene de ahí. El tener en mayor rango, vamos a suponer, a los sacerdotes, hasta le besas la mano, hasta le... El vicario, llaman vicario. Los vicarios, o sea, hubo esa separación. Todo eso sirvió de base para lo que posteriormente vamos a ver. ¿Sale? Adelante. Esas penitencias también. Semana Santa, sí. Así es. De flagelarse y todo. Hoy Ajá. van a canonizar a un juez. Sí, imagínate. Sí, que porque no sé qué hizo. No. Las madres de la iglesia católica. Sí, imagínate. Entonces, ese tipo de penitencias surgieron para ayudar a Dios. Ve y camina de rodillas a la basílica y eso va a agradar a Dios porque te vas a llevar una vida sufriente. Y se infiltra en la iglesia cristiana, pero ahora no vas de rodillas, ahora da una ofrenda, ¿qué? Para que te duela, man. Das un sacrificio, dale al Señor, y etcétera, etcétera. Escuché una hermana que me decía, pastor, a mí aunque me peguen en la iglesia, yo no me salgo de eso. Yo, hermana, no diga eso. Sí, pastor, porque una vez usted lo dijo, dice que yo lo dije, no me acuerdo. Le digo, no, yo no voy a decir esas cosas, le digo, no. Pero mucha gente cae en esa idolatría excesiva sin base bíblica, ¿no? O sea, tú no tienes... Si en una iglesia, fíjate, ayer que dimos el consejo en la casa de una hermana de otra iglesia, está viviendo una situación difícil en una congregación
y ella está orando por su pastor, ella está o sea, a mí me admiró su devoción por agradar a Dios y por su iglesia. Digo, hermana, ore a Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que si es de Dios, usted ayude al pastor y ayude a la obra, ¿sí? O si no es de Dios, a lo mejor Dios quiera que se mueva, pero no se mueva hasta que Dios le revele. O sea, pero me dio el gozo de su fidelidad, o sea, porque nos contó algunas cosas que vivió. Entonces, pero a pesar de eso, ella está firme. Dice, pastor, por los hermanos de la iglesia, yo no quiero, o sea, cuidando la obra del Señor. ¿Sí me explico? Entonces hay gente fiel, que a pesar de lo que vive está, pero no fiel al hombre, sino fiel a Dios. Y es lo que Dios quiere, la fidelidad. ¿Sale? Entonces, con esto terminamos, hermanos. Le adelanto lo que vamos a ver la siguiente clase. Dice, los hombres que asumieron el liderazgo del cristianismo en las generaciones sucesivas a los apóstoles se pueden clasificar en 4 grupos, dependiendo más de sus escritos que de las fechas en que vivieron. Eso vamos a ver la próxima clase, los invito que no falten. Estos grupos son los padres apostólicos. Están los apóstoles. Estos son, digamos, los discípulos de los apóstoles. ¿Sale? Los padres apostólicos, los apologistas, los polemistas y los teólogos. De ellos aprenderemos más la próxima clase. Dios les bendiga. ¿Sí? Yo me preguntaba, ¿por qué no hubo mucha teología en el primer siglo? O hasta el siglo 300. Sí hubo, pero muy poco. ¿Por qué? Estaban siendo perseguidos, o predico o me dedico al estudio de las escrituras, de las cartas, de las doctrinas, o huyo. Entonces ellos estaban guardando sus vidas, y su enseñanza en ese periodo era una enseñanza práctica, no tanto teológica. Entonces nosotros tenemos que tener una enseñanza práctica. Hermano, Cristo murió por ti, arrepiente de tus pecados, busca a Dios. Esa es la parte práctica. Y tenemos que crecer en la enseñanza teológica. Las doctrinas, va a venir gente de otras iglesias, ya con doctrinas preestablecidas, de otras religiones, de filosofías. Entonces tenemos que saber para darle razón de nuestra fe. Eso lo veremos la próxima clase. ¿Sale? Entonces, gracias a Dios. Dime. Estos resultados negativos pues son ideas que se plantan. Entonces ellos, los cristianos, empiezan a reformar su teología de acuerdo a esto. De acuerdo a la palabra. Ajá. O sea, sí. Ellos comenzaron, estos que vamos a ver la próxima clase, comenzaron a defender las herejías, no a defenderlas, a atacarlas. O sea, y comenzaron, por decir, hubo varias herejías que surgieron, pero o defiendo la herejía o salvo mi vida. Entonces no se detuvieron hasta después del año 300, ya dedicarse al estudio, ya hubo templos, ya hubo escuelas de estudio, donde ellos comenzaron y dijeron, no, lo que dice fulano de tal no es bíblico. Si lo que dice tal persona no es de Dios. Entonces surgieron ya hermanos para debatir la doctrina. ¿Sí? Y como hoy en día. Entonces eso que nosotros vemos, que mencioné ahorita, hoy si sucede, nosotros ya lo podemos atacar. Hermano, que haya geolatría, que alguien, no sé, quiera adorar. Hermano, vamos a celebrar el cumpleaños del pastor, que ya murió hace como 10 años, y vamos a prenderle la vela porque el pastor fundó la iglesia. Y no, hermano, si ya se murió, ya el pastor está gozándose con el Señor. ¿Sí me explico? O sea, bíblicamente no. Entonces ya tú, conforme a la palabra, ya defiendes eso. No, al que el pastor hay que adorarlo, hay que traerlo, un día especial para el pastor. Puede suceder si es en honra, pero si es en idolatría, no, ni el pastor prestarse. No, hermano, conocí a un hermanito de una iglesia que el día del cumpleaños del pastor todos tenían que traer regalo.
sin excepción, o sea, y buen regalo, o sea, no cualquiera, porque es el pastor. Ahora, si a ti te nace honrarle un día, hazlo. Sí, me espero que el pastor lo pida, pues. Entonces, porque él está más cerca de Dios que tú. Ni sabe, a lo mejor está más lejos. Está más lejos el pastor y piensa uno que está cerca. No, entonces ya estas herejías nosotros con la palabra las podemos refutar. ¿Sale? Entonces vamos a orar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos. Padre, gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das. Gracias porque estamos viendo la historia de la iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, papá. Y esa pasión que hubo en los primeros cristianos por defender su fe, aún dar su vida, Señor, por la iglesia, por los escritos, papá Dios, los cuales valoraban con gran amor y devoción, Señor, que eso también esté en nosotros. Ayúdanos, papito lindo, Dios, a ser cristianos de verdad, a ser cristianos que guardemos nuestro corazón, papito lindo, para ti, para tu obra, mi Señor. Bendecimos en tu nombre a la iglesia. Te pedimos que tú sigas obrando en nosotros. Llegas tu obra, Padre. Gracias por el conocimiento de las Escrituras y anímanos a conocer más, Señor, a investigar por nuestra parte también todos estos acontecimientos, mi Señor, y danos la gracia para enseñar y aprender juntos de esto que tú estás haciendo con la iglesia.